Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener envidia porque soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un texto del Evangelio de Juan que yo estoy seguro que ustedes lo tienen guardado en su corazón y en su cabeza. Yo estoy seguro que ustedes lo han escrito en lo más profundo de su corazón. ¿Cuál es ese texto? ¿Qué me puede decir? Yo les voy a recordar ese texto. Está en el capítulo 3, versículo 16 del Evangelio de Juan. Ese diálogo que Jesús tiene con Nicodemo. Ese texto está formando parte de esa conversación. Dice ese versículo 16: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida, que tenga la vida eterna. ¿Se acordaron? ¿Sí se acordaron? Bueno, si no lo conocían, escríbanlo ahí en el corazón. Repítanlo allá en lo más profundo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Es un texto preciosísimo, es una perla preciosa. Todo el Evangelio es una perla preciosa. Pero ese texto tiene un significado muy especial, porque ese texto nos dice del verdadero rostro de Dios. Dios es amor, Dios es amorosísimo, Dios es
misericordiosísimo. Dios es el Dios de la vida. Y lo único que le interesa a Él es que nosotros tengamos vida. Es lo único que a Él le interesa. Porque el amor es generador de la vida. Que nosotros tengamos vida y que tengamos vida abundante. Por eso envió a Jesús. Para que Jesús nos mostrara el camino que nos llevara precisamente a tener vida y vida plena. Oyendo la palabra de Jesús, obedeciendo su palabra, viviendo su palabra, entonces nosotros tenemos vida y vida abundante. A través de Jesús, Dios expresa su voluntad salvífica, que tengamos nosotros vida abundante. Cuando Jesús comienza su predicación, comienza diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena nueva. Así es que Jesús comienza su tarea. Y entonces Él va haciendo presente el reino de Dios en su persona, con su estilo de vida, con su manera de relacionarse, con sus milagros, con su enseñanza. Él va haciendo presente, es el reino de Dios. El reino de Dios es vida. Donde la vida brota borbotones, ahí está reinando Dios, porque Dios es vida. Jesús tiene un medio muy especial, muy pedagógico, de introducirnos en el misterio del reino de Dios. ¿Y cuál es ese instrumento pedagógico que tiene Jesús para introducirnos en el reino de Dios? Pues las parábolas. Mediante las parábolas Jesús nos dice algo del misterio, nos va revelando ese misterio de Dios, del reinado de Dios. Y ciertamente con las parábolas nos está dando un mensaje para que nosotros, asumiendo ese mensaje, entonces tengamos vida y tengamos vida abundante. Esta parábola que nosotros proclamamos habla del reino de los cielos, del reino de Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola, a nosotros, ¿no? Nosotros somos discípulos de Jesús, nosotros estamos en la escuela de Jesús, nosotros nos sentamos a los pies del Maestro y oímos la palabra, la escuchamos atentamente y la vivimos. Para nosotros está dirigida esta palabra, ¿no? El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, lo mandó a la viña. Ahí, en esa primera salida de ese dueño de esa viña, de ese propietario, hay un detalle que debemos tener en cuenta. Después de ajustarse con ellos en un denario, ese dueño de la viña no impuso el salario, no impuso, fue un acuerdo entre los jornaleros y él. Acordaron un denario. En tiempos de Jesús se consideraba que un denario era una paga justa. Con ese denario, entonces, el labrador podía darle comida a sus hijos, podía vivir con el denario. Entonces, justo, para que usted conserve la vida, pues yo le pago un denario. Usted tiene hijos, usted tiene que llevarle comida a sus hijos. Muy bien. Y después entonces nos cuenta el texto que salió a media mañana y vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Pero fíjense, ahí él no se ponía de acuerdo con esos jornaleros, sino que los vi ahí parados y les dice: bueno, vayan a mi viña
y trabajen. Fueron a trabajar. Y salió de nuevo al mediodía y a media tarde hizo lo mismo, vayan a trabajar. Y salió al caer de la tarde y encontró a otros parados y les dijo, ¿cómo es que están aquí todo el día parados sin trabajar? Le respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Entre líneas, esta parábola y este texto que hemos leído nos revela una situación de ese tiempo y de ahora, ¿no? Ese tiempo y de ahora. Escasea el trabajo. Escasea el trabajo. Para un judío, tener vida era tener un pedacito de tierra y entonces trabajar labrando la tierra para que creciera la planta, la cepa, ¿no? Y aparecieran los sarmientos, las uvas. Y ese era su trabajo y esa era su vida. Pero resulta que aquí la parábola nos muestra que hay unos que están allí sin trabajo. ¿Qué pasa? En ese tiempo como ahora hay quienes acaparan la tierra y entonces dejan campesinos sin dónde laborar. Yo soy del Quindío, del departamento del Quindío, y ustedes saben que esa tierra es cafetera. De niño, mi abuelito que tenía en la galería un puestico, él iba muy temprano a abrir el puestico y entonces primero iba a la misa, allá al frente de la galería estaba la iglesia de San Francisco, estaba la iglesia de San Francisco. Él iba a la misa y después abría su negocito. Y yo recuerdo que en las 4 entradas de la galería se concentraba una cantidad de gente. ¿Y quiénes eran? Pues eran los que cosechaban el café. Como era tiempo de la cosecha, entonces venían de todas partes a jornalear. Y entonces por la mañana salía el propietario o el administrador de la finca cafetera a contratar personas que estaban sin su pedacito de tierra. De nuevo, eso nos dice mucho de la realidad nuestra. Hay gente que acapara la tierra y deja al campesino sin vida. Es una realidad dolorosa, ¿no es cierto?, la que vivimos nosotros hoy en día. ¿Cuántos jóvenes gastan energía y buscan auxilios y se esfuerzan y trabajan para hacer su carrerita profesional y la terminan y a buscar trabajo y busque trabajo y es hojas de vida por aquí, hojas de vida por allá, salen muy temprano de la casa a repartir esas hojas, golpean, llaman a través de las redes sociales y nada de trabajo, y nada de trabajo. Es una realidad difícil. ¿Y saben por qué? Porque el hombre tiene vida cuando aprovecha el fruto de su trabajo. Y como no puede traer, entonces ¿qué fruto? Pero además también a veces trabaja y trabaja y el fruto de su trabajo es para otros, otros se apropian de ese fruto del trabajo. Y tenemos esa realidad tan seria. La vida por todas partes, aquí en Colombia amenazada, por todas partes, por todas partes. El Papa Francisco acaba de publicar, no acaba, sino ya hace un buen rato publicó una encíclica en el 2015, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de esa encíclica? Laudato Si.
Mira esa realidad tan seria que nosotros hoy en día vivimos, ¿no? Bueno, lo cierto es que aquí, después de haberle pagado el salario a todos los jornaleros, empezando por el primero y llegando hasta el último, aparece la sorpresa, ¿no? Eso no se lo esperaba a nadie, que ese patrón le pague un denario tanto a los últimos como a los primeros. Al patrón lo que le interesa es la vida y por eso le paga un denario al último que llegó como al primero. Y entonces está la crítica de los primeros. Bueno, ¿y este cómo es que está loco? Me imagino yo que cuando él estaba dándole el denario a los trabajadores, los primeros que llegaron se sobaban las manos, ¿no? Uy, eso les pagó un denario, que llegaron a última hora, nosotros nos va a dar por lo menos 10 denarios. Y la suerte, un denario. Hola, pero usted está loco. Nosotros todo el día aquí, con el sol a cuestas, y nos pasa un denario. Hola, ¿y usted por qué se queja? Nosotros acordamos un denario, yo le pagué lo justo. ¿Y es que acaso yo no puedo hacer en mis asuntos lo que yo quiera? Y es que usted va a tener envidia porque yo soy bueno. Es que Dios actúa muy diferente a la mentalidad del hombre, ¿no? Fíjense ustedes lo que nos decía el primer texto que leímos, ¿se acuerdan? El de Isaías. Porque mis planes no son sus planes, los caminos de ustedes no son mis caminos. Cuánto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los de ustedes y mis planes de sus planes. Dios es siempre sorpresivo, ¿no? Aparece con cosas que uno no imagina, ¿no? Para nosotros, en el buen juicio, como tenemos que la mentalidad que la justicia es equitativa o que es distributiva o que es cuantitativa, pues entonces si usted trabajó 5 horas, le pago 5 horas. ¿Por qué le voy a pagar 7 horas? Eso es lo que nosotros pensamos, es lo justo decimos nosotros. Pero Dios piensa distinto y nos muestra el camino para que todo el mundo tenga vida. Claro, es que también los últimos que llegaron tienen mujer y tienen hijos. Y ellos tienen que alimentarlos. Y si yo, que soy el Señor de la vida, no protejo la vida, entonces. Bueno, Jesús gastó su vida para que nosotros tuviéramos vida. Ese estilo de vida de Jesús causó en su tiempo ronchas, ¿no? Y esas ronchas fueron creando una telaraña que lo llevaron a la cruz, ¿no? Pero Jesús, que estaba cumpliendo con la voluntad del Padre y estaba mostrándonos los caminos para tener vida, abrazó la cruz. Y por eso la cruz es el camino para tener vida y para tener vida abundante. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir esta palabra que Él nos regala hoy. Que esta palabra nos conmueva, que nos sintamos invitados a ser servidores de la vida, a no hacer nada en contra de la vida, a respetar el árbol que crece tan bello, metros y metros, y purifica el aire, a conservar la fuente intacta, a no contaminarla. Pidámosle al Señor que nos haga servidores de la vida. Por el bautismo hemos sido llamados a ser servidores de la vida. Amén.